Hola, muy buenas tardes a todos, a los asistentes a este bloque diseñado para los anestesiólogos cardiovasculares, un bloque de actualización en nuestra práctica diaria. A los que están conectados en streaming y nos ven desde sus hogares, desde su lugar de trabajo, bienvenidos, gracias por creer en este proyecto y gracias por acompañarnos y creer en este bloque. Cuando pensamos esto, pensamos que era una apuesta arriesgada, diseñar algo para una población muy específica o una subespecialidad como la de nosotros, pero de verdad la acogida ha sido grata. Pudimos tener unos panelistas muy interesantes y una asistencia poco despreciable para este módulo. Para mí, para darle inicio a este módulo, es un placer y un honor presentarles a nuestra expositora, la doctora Hilda Alfaro, una doctora que tuve la oportunidad de tenerla como compañera de residencia después de haber sido anestesióloga de la Universidad CES, se fue a la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, se especializó en anestesia cardiovascular y luego continuó sus estudios en Canadá, donde volvió e hizo y estudió anestesia cardiovascular y ahora es profesora asistente en Canadá y es una verdadero placer y honor tenerla aquí para dirigirse para ustedes. Doctora Hilda, muchas gracias y adelante. Gracias, Quique, por la invitación y por esa presentación. Voy a esperar a que me salgan las diapositivas para poder empezar. Les quiero contar que esta charla que les voy a mostrar aquí es sobre disfunción ventricular derecha. Cuando yo estaba de fellow de anestesia cardiovascular en Bolivariana, presenté una charla con el profe Castro de disfunción ventricular derecha y esta es un poquito distinta y creo que estábamos hablando algo en este momento de eso, y es porque después de dar charlas, de participar en congresos como asistente y como expositora, me he dado cuenta que muchas veces cuando uno trata de abarcar el tema de una manera muy amplia, termina no dando como un mensaje muy concreto. Y el ventrículo derecho pues no es la excepción, entonces van a ver que el enfoque es un enfoque muy particular, porque me tocaba escoger de qué les quería hablar el día de hoy, y lo que decidí hablarles el día de hoy es de la evaluación intraoperatoria de la función ventricular derecha durante cirugía cardiovascular. O sea, ya tenemos un paciente en la sala de cirugía y ese paciente va a salir de bomba o estamos saliendo de bomba. Entonces, ¿cuál es el papel de la ecocardiografía? ¿Cómo podemos, aparte de otros criterios, decidir si ese paciente tiene riesgo de presentar falla derecha con criterios ecocardiográficos o tiene una falla derecha y necesitamos establecer un tratamiento? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de ventrículo derecho? Vamos a hablar de ventrículo derecho porque es una causa muy importante de falla de salida de bomba. Muchos pacientes deben retornar a circulación extracorpórea porque tienen disfunción ventricular derecha, y solito es un predictor independiente de mortalidad. Me voy a hacer este lado de aquí porque como que me va mal por este lado. ¿Qué es lo importante del ventrículo derecho? Porque todos tenemos que saber evaluarlo y saber manejarlo, porque tiene una presentación frecuente en los pacientes de cirugía cardiovascular. Hasta el 0.1% presenta algún nivel de disfunción ventricular derecha. Algunos de ellos tienen repercusiones clínicas y otros no, pero un porcentaje muy grande de la población, que nos está diciendo aquí, tiene una repercusión que se va a traducir en alteraciones en otros órganos por la falta de perfusión. Y hasta el 30% de los pacientes que presentan falla ventricular izquierda y se les ponen dispositivos de asistencia ventricular tienen falla ventricular derecha asociada. Eso es un porcentaje muy grande. ¿Qué pasa? Como les digo, los pacientes que son llevados a circulación extracorpórea, hay literatura que muestra que hasta un año después de haber sido llevados a cirugía cardiovascular tienen algún grado de disfunción ventricular derecha. O sea, que es un proceso que no solamente es agudo, sino que se perpetúa en el tiempo. ¿Y por qué hacen tanta disfunción ventricular derecha los pacientes? Porque generalmente este ventrículo derecho es muy isquémico debido, por ejemplo, lo hablábamos hoy en una de las estaciones, a una pobre de aireación del ventrículo. O sea, permanece todavía mucho aire y salimos de bomba y hay obstrucción de la coronaria derecha, porque la protección fue subóptima, ya sea porque
la técnica que se escogió no fue la adecuada o no fueron los tiempos adecuados o la cardioplegia no era la adecuada para ese paciente. Esto es un predictor independiente muy importante. Entre más larga sea la bomba, más riesgo tiene el paciente de presentar disfunción ventricular derecha, y definitivamente, como casi siempre, la hipertensión pulmonar, por lo menos moderada, se asocia también a mayor frecuencia de la disfunción ventricular derecha. ¿Por qué la disfunción ventricular derecha es deleteria para los pacientes? Porque la disfunción ventricular derecha presenta una cosa que en la literatura lo llaman doble hit. ¿Qué es el doble hit? Cuando tenemos un aumento, digamos que la definición de disfunción ventricular derecha empieza con un aumento de la presión de la aurícula derecha por encima de los 15 milímetros de mercurio. Esa es la definición estándar que tenemos en este momento en la literatura, lo cual disminuye el retorno venoso. No logra llenarse ese corazón porque las presiones de ese ventrículo están muy altas, y eso hace que la presión venosa en general aumente. Entonces ese gradiente entre presión venosa y arterial se ve disminuido, y eso va a hacer que la presión de perfusión en todos los órganos del cuerpo se vea comprometida. Por eso los pacientes que tienen disfunción ventricular, cuando ponemos monitores extracorpóreos, como por ejemplo, que nos va a hablar más tardecito Mauricio Niers, se ven comprometidos porque la oxigenación de otros órganos está gravemente comprometida. Los pacientes que ese ventrículo no logra contraerse adecuadamente. Y a partir de esa disminución en la perfusión se desarrolla algo que es muy conocido o muy hablado por las personas que hacen cuidado intensivo, que de pronto hay muchos aquí en la sala o algunos en la sala, que se llama síndrome cardiopulmonar, y es básicamente una traslocación de toda esa flora bacteriana, una respuesta inflamatoria sistémica que va a hacer que el paciente entre en una falla orgánica múltiple. Entonces, es un proceso que no solamente, como les decía el día de ayer, no se limita a la sala de cirugía, sino que uno ve repercusiones por fuera de la sala de cirugía. Entonces, el diagnóstico temprano es muy importante, y creo que la eco transesofágica, que cada vez la estamos utilizando más, es una herramienta muy importante para poder hacer un diagnóstico oportuno. ¿Por qué es tan problemático el ventrículo derecho? Porque a diferencia del izquierdo, cuando el ventrículo derecho ya no responde a tratamiento farmacológico, no contamos en el mercado con dispositivos de asistencia ventricular derecha permanentes o que nos permitan hacer un puente hacia un tratamiento definitivo de los pacientes. Los que tenemos en el momento son para tratamiento a corto plazo, entonces estos pacientes nos quedamos como sin opciones de tratamiento. Entonces, lo único que ha mostrado una mejoría en el pronóstico de estos pacientes es el diagnóstico temprano. Entonces, si uno busca cuál es la definición y la diferencia entre falla del ventrículo derecho y falla y disfunción ventricular derecha, yo creo que nos quedamos muy cortos, porque la literatura dice que es un aumento de presión de la aurícula derecha con hipotensión y ausencia de edema pulmonar o patología a la hora de evaluar los pulmones. Y la única diferencia con la falla sería la presencia de disfunción ventricular más falla orgánica sistémica, que sea medida en por lo menos más de un órgano por fuera del corazón. Pueden ser los riñones, los pulmones, los intestinos o el cerebro. Pero definitivamente, como muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, no hay una definición que sea absolutamente para el momento perioperatorio. Esta definición es una definición que es traída de la unidad de cuidados intensivos. Entonces nos quedamos como sin herramientas claras para poder decir este paciente realmente tiene una falla ventricular derecha. Entonces, ¿qué nos quedan de herramientas para poder diagnosticar eso a nosotros durante el manejo del paciente para cirugía cardiovascular? Nos quedan estas tres herramientas. Una, la visualización directa del corazón, ¿cierto? Porque la mayoría de los procedimientos que realizamos pues tiene abierto el tórax y uno tiene acceso a mirar ese ventrículo derecho. Y vamos a mirar ahora que eso tiene cierto grado de correlación con el desenlace del paciente. Tenemos herramientas ecocardiográficas y criterios que las guías de eco transesofágica perioperatoria nos ayudan nos dicen que pueden servir para diagnosticar la disfunción ventricular derecha, y definitivamente el monitoreo hemodinámico, que es el gol estándar para el monitoreo hemodinámico está basado en el cateterismo derecho, pero existen en este momento en la literatura muchas herramientas, como por ejemplo la presión diastólica del ventrículo, la monitorización de la presión diastólica del ventrículo derecho con el catéter de arteria pulmonar, la presión de la pulmonar, la presión venosa central, o inclusive índices como el PAPI, que nos van a permitir ayudarnos a hacer ese diagnóstico.
como les decía anteriormente, de todas estas cosas tenía que escoger una sola porque es imposible abarcar esto en 30 minutos. Entonces nos vamos a dedicar hoy a hablar de los criterios ecocardiográficos y ver cómo vamos a evaluar ese ventrículo derecho durante la cirugía cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los criterios ecocardiográficos que nos proponen las guías? Los criterios son 4. El primero es la excursión sistólica del anillo tricuspidio, que por sus siglas en inglés es TAPSE, que debe ser más de 17. El cambio en la fracción de área del ventrículo derecho, que sus siglas en inglés son FAC, y debe ser menos de 35%, pues es menor de 35%, una fracción de eyección en 3D del ventrículo derecho menor del 45% y una onda S' en Doppler tisular menor de 9.5%. ¿Cuál es el problema de estos criterios? Todos estos criterios vienen de eco transtorácica en pacientes despiertos y no ventilados bajo no anestesia general y no ventilados adecuadamente. Entonces eso hace que las cargas hemodinámicas en cirugía cambien mucho y que esos criterios sean difíciles de aplicar. Lo otro es que la posición de la sonda de eco transesofágica comparada con la eco transtorácica va a hacer que la interrogación de esos valores sea muy difícil porque los ángulos no van a ser los adecuados, como vamos a ver a continuación, y existe una evidencia, existe mucha ausencia de evidencia que nos hable de la correlación de estos criterios con la función sistólica real del ventrículo derecho. Entonces, para poder evaluar esos 5 factores que nos habla la guía, yo los resumí de esta manera. ¿Cuál es la evidencia para aplicar la eco transesofágica como una herramienta diagnóstica de la función ventricular derecha? Entonces, es comparar ese criterio con el gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar? Es la fracción de eyección medida por resonancia magnética. Claramente, eso es un criterio que está por fuera, o sea, el gold estándar está por fuera de la sala de cirugía, pero es lo único con lo que podemos comparar, porque si hay estudios que muestran que una disminución en la fracción de eyección por resonancia magnética se asocia a un peor pronóstico y a mayor mortalidad de los pacientes llevados a cirugía cardiovascular. Lo segundo sería si esos resultados de estos parámetros que vamos a ver tienen algún estudio que digan, bueno, si el parámetro está alterado, ese paciente se muere más o o tiene mayor morbilidad que si no lo tiene alterado. Vamos a ver qué parámetros realmente tienen eso y cuáles son las limitaciones técnicas, que quizá es lo que vamos a encontrar que tenemos más problemas. Entonces, como les dije, lo primero que podemos hacer para ver si ese ventrículo derecho está afectado es hacer visualización directa. Eso es una evaluación subjetiva de la función del ventrículo derecho. ¿Cuál es el problema? Que cuando miramos el ventrículo derecho por encima del campo quirúrgico, lo que estamos viendo es el tracto, básicamente la pared anterior y el tracto de salida del ventrículo derecho. Y como sabemos, el ventrículo derecho tiene 4 paredes, ¿cierto? Tiene el tracto de salida o infundíbulo, tiene la pared anterior, la lateral, que es la que generalmente más evaluamos y la conocemos como pared libre, y tiene una pared inferior, ¿cierto? Entonces, esa visualización que hacemos por encima de los campos quirúrgicos nos estamos quedando muy cortos y como podemos ver, tiene una aporte sanguíneo que depende de diferentes vasos, algunos son dobles, pero definitivamente la coronaria derecha está presente casi que en todas las paredes. Por eso, esa falta de protección y de diariamiento de la coronaria del corazón va a hacer que se afecte tanto la función del ventrículo derecho. Entonces, si nos vamos a ver como la evaluación subjetiva, que yo creo que es la que hacemos todos cuando metemos la sonda eco transesofágica, esto es realmente lo que vemos y estas son las vistas en las que evaluamos el ventrículo derecho. Es decir, no hay una vista única, si valga la redundancia, que nos permita decir este paciente tiene disfunción ventricular derecha o no. Hay que mirarlo en diferentes vistas y el motivo de eso es porque como en cada vista vemos una pared diferente, entonces no podemos decir en una sola vista el paciente tiene disfunción ventricular derecha. Por ejemplo, en el 4 cámaras estamos viendo la pared lateral, ¿cierto? Entonces, si yo veo una disminución en la contracción, no quiere decir que todo el ventrículo esté afectado, y no solamente eso, sino que cuando hay reparos de la válvula tricúspide o cuando hay poca perfusión, hay apertura del pericardio, esta es la pared que se ve más afectada. Entonces, hacer una valoración solo en una vista es poco recomendable.
En la transesofágica de 2 cámaras podemos ver la pared inferior, que es la que está más cercana al transductor, y la pared anterior. Esta es quizá el tracto de entrada y salida en el medioesofágica, el que nos da mayor cantidad de información porque nos permite evaluar 3 paredes del ventrículo derecho, como serían la lateral, la anterior y el infundíbulo o tracto de salida. El eje largo nos deja ver el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta vista no es muy frecuentemente adquirida, pero no es difícil de adquirir. Nos muestra la pared inferior y la pared anterior, y el tracto de salida del ventrículo derecho es muy parecida a la medioesofágica. Entonces, como podemos ver, es una evaluación sistemática, no basada en una sola vista. ¿Qué pasa con esto? Es fácil de realizar, pues la eco transesofágica, como lo hemos hablado durante el día de hoy, cada vez está más utilizado en enfermedad valvular. Hasta el 95% de las cirugías se utiliza eco transesofágica y en el 70% de las cirugías de revascularización. Esos números son sacados de la literatura de los Estados Unidos. En el centro donde nosotros practicamos anestesia, el 100% de los pacientes cardiovasculares tienen una sonda eco transesofágica, entonces habla de una disponibilidad del 100%, y solamente no se les pone eco transesofágico a los pacientes que tienen contraindicaciones absolutas de eco transesofágico. Entonces eso hace que esta sea la forma más común de evaluar el ventrículo derecho, porque tanto la visualización directa como la utilización de la eco transesofágica es lo que está más al alcance. Entonces, ¿cuál es el inconveniente si eso lo tenemos a disposición y lo podemos utilizar? El inconveniente es esto, que cuando comparamos esas dos técnicas con el gold estándar, la sensibilidad es alta y la especificidad es bajita. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los anestesiólogos o el personal perioperatorio encargado de hacer la eco transesofágica perioperatoria tienen una alta sensibilidad de encontrar que el ventrículo está normal o que el ventrículo está realmente disfuncionante. Es decir, si yo tengo una falla masiva del ventrículo derecho, la mayoría de nosotros vamos a decir ese ventrículo no está normal. Lo evaluemos en una o en múltiples vistas. Cuando está normal, la misma cosa. Este paciente tiene un ventrículo derecho normal. El problema es este de aquí. El problema es el paciente que está con una función borderline de ese ventrículo derecho, que no está completamente disfuncionante ni tampoco está completamente normal. ¿Por qué? Porque no hay estudios clínicos que nos hablen que esas dos técnicas tengan algún impacto, y porque hay muchísimas limitaciones clínicas, porque las observaciones no son consistentes. Porque cuando está muy disfuncionante y cuando está normal es fácil de diagnosticar, pero cuando estamos en la mitad nos quedamos corticos. Entonces las guías dicen, si usted va a utilizar observación directa o evaluación solamente cualitativa, utilice múltiples vistas y apóyese de por lo menos un parámetro cuantitativo, que va a ser el resto de lo que me voy a referir el día de hoy. Lo primero que les quiero decir, y la mala noticia, es que el ventrículo derecho no tiene solamente una contracción longitudinal, que es la que vemos nosotros en el 4 cámaras, sino que tiene una contracción que es radial y anteroposterior. Eso es lo que va a conformar la contracción global del ventrículo derecho. Entonces, ¿eso qué pasa? Como la anatomía y la contracción del ventrículo derecho es tan diferente a la de izquierdo, parámetros que utilizamos en la función ventricular sistólica, como por ejemplo la fracción de eyección, no tienen buena correlación clínica. No tienen buena correlación clínica porque si nosotros vemos esto aquí, este paciente tiene una fracción de eyección del 50%, pero cuando le medimos el volumen latido es apenas de 22%. Entonces eso quiere decir que la fracción de eyección del ventrículo derecho por 2D no está recomendada porque no tiene buena asociación, y a pesar de que las máquinas que tenemos lo promueven porque el software está disponible, no se debería utilizar. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Y quizás este es el que más utilizamos, es el TAPSE. El TAPSE viene de excursión sistólica del anillo tricuspidio, lo normal, como les decía anteriormente, es de 17, y viene de esto, viene de la eco transtorácica. Entonces, ¿qué hacen en eco transtorácica? Cogen un 4 cámaras, le ponen un modo M y lo miden. Por ejemplo, en este paciente mide 2.5. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en la sala de cirugía? Que para nosotros poder medir esto, como podemos ver, la línea para medir este modo M estaría completamente perpendicular a esta pared del ventrículo derecho, completamente diferente a lo que pasa en eco transesofágica, está perpendicular. Quiere decir que va a haber una subestimación de ese TAPSE. En un paciente que tenga una función ventricular derecha, eso no tiene ninguna implicación, pero este paciente tiene un TAPSE de 2.5 y este paciente, que es el mismo, tiene un TAPSE de 2 por eco transesofágica. Entonces, como vemos, tenemos un problema técnico muy grande.
¿Qué podemos hacer? Podemos variar la utilización de ese TAPSE. ¿Cómo? Lo podemos hacer como lo llamamos el TAPSE longitudinal. ¿Qué es eso? Es medir la distancia entre el anillo y el ápex en diástole y la distancia entre el anillo y el ápex en sístole y hacer pues simplemente una resta, y eso nos va a dar un número que, como podemos ver, este es el mismo paciente, se aproxima más al número que se obtiene en eco transtorácica. La otra opción que tenemos es utilizar pruebas que nos permitan alinearnos mejor con el anillo tricuspidio. La más común en este momento por las máquinas que tenemos es el TAPSE anatómico. ¿El TAPSE anatómico qué es? Es el que nos permite voltear esa línea de muestra de Doppler, de Doppler de modo M, y en vez de estar perpendicular lo podemos poner de manera anatómica. Entonces este tiene una mayor reproducibilidad y es más cercano al eco transtorácico. O podemos hacer el TAPSE por speckle tracking, que es una forma de straining en las máquinas que lo tienen, pero la mayoría de las máquinas con las que contamos hoy en día, este software se puede hacer después de salir de cirugía, no se puede hacer con el paciente en cirugía. Entonces, ¿qué podemos decir del TAPSE? El TAPSE tiene poca asociación al gol estándar. Como vemos aquí, entre más cercano a uno, tiene mejor asociación, entonces tiene poca correlación con el gol estándar. No solamente eso, sino que se ha visto que los pacientes que no tienen disfunción derecha, cuando se les hace TAPSE, por el solo hecho de haberlos llevado a cirugía cardiovascular y haberlos puesto en un bypass, el TAPSE disminuye. Entonces no es buen predictor de disfunción ventricular derecha. Y no solamente eso, sino que cuando lo comparamos con la eco transtorácica no tiene una buena asociación, y cuando el paciente tiene otras patologías como una regurgitación tricuspidia, la relación es aún peor con el gol estándar. Entonces podemos decir que la comparación de la evidencia realmente con el gol estándar es muy bajito. La correlación, no hay ningún estudio clínico que muestre que el TAPSE puede predecir disfunción ventricular derecha intraoperatoria ni ningún otro tipo de desenlace. Y tiene muchas limitaciones técnicas, ya dijimos por qué, porque tiene poca correlación con la eco transesofágica, está afectada por la presencia de la circulación extracorpórea y por otras patologías. Entonces, si usted va a utilizar TAPSE, utilice métodos que no dependan del ángulo, como por ejemplo la forma longitudinal. Otra medida que podemos utilizar es el Doppler tisular para medir la onda S'. El valor normal es 9.5. ¿Qué se hace? Se pone la línea de muestra también aquí en el anillo tricuspidio y se utiliza Doppler tisular. ¿Cuál es el problema? Exactamente el mismo del TAPSE. Vamos a tener la línea de muestra no paralela, sino perpendicular al eje de la tricúspide. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Hacerlo no en el 4 cámaras, sino en el transgástrico para que haya una mejor alineación y así poder medir la S'. ¿Qué pasa cuando se compara con el gol estándar? Comparado con el TAPSE tiene una mejor correlación, pero también se ve afectado por llevar a los pacientes a bomba. O sea, estos pacientes tuvieron disminución de la S' aún sin tener disfunción ventricular derecha. Y cuando se asocia a otras patologías también se ve disminuido. Entonces, esta es una muy buena representación, esta es una eco 3D en la que muestra que tanto el TAPSE como la S' solamente están mirando la contracción longitudinal del ventrículo derecho, pero no están evaluando nada más. Entonces, yo como anestesiólogo digo, bueno, eso suena muy confuso, yo no estoy entendiendo eso realmente, si se correlaciona o no. Entonces, nosotros entendemos la valoración del ventrículo derecho más basado en parámetros hemodinámicos, como por ejemplo el volumen latido. Y cuando miramos esa S', cómo se correlaciona con la S', no tiene ninguna correlación con los parámetros hemodinámicos. Entonces, podemos decir que la comparación con el gol estándar es intermedia, la correlación con estudios clínicos es ninguna, no hay ninguna cosa que muestre que el S' predice ningún tipo de morbilidad o mortalidad. Tiene muchas limitaciones, las mismas que tiene el TAPSE. Entonces, ¿qué dice la guía? Que si lo va a utilizar, utilice speckle tracking, que es una aplicación que no se puede hacer en la sala de cirugía. Entonces, ese tampoco nos va a funcionar muy bien. ¿Qué es el strain? El strain es la capacidad de deformidad que tiene el ventrículo derecho. Las máquinas a partir del 2014 tienen esta función, entonces este pues es un paciente de nosotros en cirugía el que se le hace straining. Esta medida es independiente del ángulo. ¿Qué mide? Mide básicamente la contracción longitudinal, entonces ya como vimos también va a tener esa limitación.
¿Cómo se compara con el gol estándar? Se relaciona mucho mejor que los otros dos parámetros, pero la correlación clínica no es tan buena, porque entonces la literatura tiene tanto de straining, porque sí es un muy buen predictor en eco transtorácica, y cuando miramos los estudios clínicos, sí hay asociación entre una disminución del strain con el uso de inotrópicos y con la presencia de fibrilación auricular en el posoperatorio. Entonces, ¿qué dice las guías? Se puede utilizar, pero solamente está evaluando la función longitudinal. Y se puede o no verse afectada por la presencia de circulación extracorpórea. ¿Qué es el problema del straining? Que todos los operadores proveen un software distinto, entonces no hay correlación entre una máquina y la otra. Lo segundo, que no es en tiempo real, porque hay que hacerlo después de que uno sale, no está disponible en la máquina de circulación y es una medida de función regional. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar esto que es el FA, que es el cambio en el área pues, del ventrículo derecho. Lo normal es que sea por encima del 30%. Como podemos ver en este paciente está normal, tiene el 30% y en este tiene el 20%. ¿Cómo se mide? Se hace un trazo del área en sístole y un trazo en diástole y otro en sístole, y se hace una relación y así pues se encuentra esa fracción. ¿Cómo se comporta? Tiene un mejor rendimiento que el TAPSE comparado con el gol estándar. No se ve afectado por la circulación extracorpórea, tiene poca correlación clínica y tiene muchos problemas en la medida. Aquí les puse un 3D para que ustedes vean que simplemente cuando uno no logra ver bien el ápex del ventrículo derecho, esto es el mismo paciente, podemos ver que el TAPSE de este paciente es muchísimo más disminuido por la forma en cómo estamos cortando el ventrículo derecho. Entonces, la relación con el gol estándar es intermedia o alta, tiene estudios de correlación clínica, pero tiene todavía muchas limitaciones para poder predecir la función del ventrículo derecho. Existe otra que es el índice de funcionamiento miocárdico, las siglas en inglés son RIP. Esto viene de esta ecuación que aparece aquí, los tiempos de contracción y relajación isovolumétrica divididos por el tiempo de eyección, y se puede calcular de dos formas. Se puede calcular por eco espectral o se puede calcular por eco Doppler tisular. Por cualquiera de estas dos formas la máquina la hace de manera inmediata. Si la vamos a hacer por Doppler espectral, tenemos que tener una regurgitación tricuspidia y ponemos un Doppler continuo y ponemos un Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo derecho, y la máquina nos va a dar un número. Entre mayor sea el número, mayor posibilidades de disfunción ventricular tiene ese paciente. Entonces, esto es que hicimos en tiempo real pues en la sala de cirugía, y podemos ver que en este paciente, que al parecer tiene una función ventricular disminuida porque tiene un anillo tricuspidio, tiene un RIMP normal. Entonces, esto nos está hablando que puede tener algún tipo pues de aplicabilidad desde el punto de vista clínico, porque es fácil de realizar en la sala de cirugía, la máquina lo hace por uno. La correlación con el gol estándar es muy buena. Existen estudios clínicos que muestran que la disminución del RIP es un predictor de mortalidad y de falla circulatoria. ¿Cuál es el problema? Que si lo hacen en Doppler espectral, como hay que tener Doppler pulsado y Doppler continuo, necesita múltiples visitas. Y si lo hacen en eco tisular, ya vimos que la eco tisular tiene el problema del ángulo. Entonces va a tener muchos problemas pues, desde el punto de vista técnico. ¿Qué otra alternativa hay? Esta es quizás donde la literatura muestra más ventajas, es en la fracción de eyección utilizando un software 3D. El número normal o el número mágico es mayor del 45%. Esto es un metaanálisis que muestra que tiene muy buena correlación con el gol estándar, que no se ve afectado por la llevada del paciente a circulación extracorpórea y que tiene buena correlación con parámetros hemodinámicos. Entonces, como podemos ver ahí, todo está bueno en la eco 3D, porque la correlación con el gol estándar es alto. Existen algunos estudios clínicos que muestran que tiene buena predictibilidad, y el problema son estos. El software actual no es en tiempo real. El principal problema es el costo. Nosotros no tenemos eco 3D en nuestra institución, y los proveedores, la mayoría de ellos solamente proveen eco 3D para sondas transtorácicas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en la sala de cirugía? No solamente evaluar ese ventrículo derecho directamente, sino utilizar técnicas extracardíacas.
Por ejemplo, como dijimos que el ventrículo derecho afecta la perfusión de otros órganos, podemos poner un Doppler pulsado en la arteria pulmonar, en la arteria renal, y ver que cuando esas resistencias renales están altas, hay una pobre perfusión de ese riñón. Entonces, entre mayor sea ese índice de resistencia renal, peor es la perfusión de ese riñón. Y esto es fácil de adquirir porque la arteria renal en general se puede ver fácil por eco transesofágica. Lo otro que podemos utilizar es un eco pulsado en la vena porta o en la vena esplénica. También es fácil de encontrar porque uno encuentra el hígado y busca la porta que está por ahí debajo ¿cómo se llama? La hepática, y el flujo normal es un flujo laminar. Pero cuando el paciente tiene disfunción ventricular derecha, como esas presiones de la aurícula derecha están tan aumentados, se vuelve un flujo pulsátil. Entonces, estos dos parámetros son parámetros fáciles de medir y son subjetivos, son parámetros indirectos de pobre función ventricular derecha. Entonces, después de que les hablé de todas esas cosas, yo les voy a mostrar yo qué hago en la sala de cirugía, que es como el resumen de esta charla. Este es un paciente de 78 años que tiene historia solamente de EPOC, perdón que lo puse en inglés, tiene hipertensión arterial y está programado para hacerle 3 puentes cardíacos. Y esta es la eco inicial. Entonces, si yo voy a comentar en la función del ventrículo derecho, que ya sabemos que está solamente en la pared lateral y que solamente estamos viendo la contracción longitudinal, yo diría que no es normal. ¿Está severamente disfuncionante? No, pero no es un ventrículo derecho normal. Aquí estamos viéndolo en el transgástrico, en la entrada y salida del ventrículo derecho. Vemos que se contrae mejor la pared lateral que la pared anterior y el infundíbulo. Yo siempre miro el jet de regurgitación tricuspidea, porque si la regurgitación tricuspidea aumenta en el posoperatorio, esos pacientes generalmente hacen más disfunción del ventrículo derecho. Le mido la presión sistólica del ventrículo derecho con ese jet de regurgitación mitral y le hago un TAPSE. El TAPSE en este caso nos dio 0.8. ¿Por qué? Porque no lo hicimos en el transgástrico, sino que lo hicimos en un 4 cámaras. Este paciente además tenía un foramen oval permeable con un flujo de izquierda a derecha y tenía un septo que parecía neuroesmático, pero que se movía hacia el lado derecho del corazón. Esos fueron los hallazgos como en el preoperatorio. Cuando fuimos a salir de bomba, salimos de bomba y pusimos protamina, y esto fue lo que pasó. El paciente se tornó hipotenso, nos metimos en el transgástrico y, como podemos ver, tanto la pared libre como el infundíbulo están comprometidos. Entonces, este paciente ya veíamos algo de disfunción. El tamaño del ventrículo derecho estaba aumentado. Le hicimos un TAPSE, este sí se lo hicimos en el eje transgástrico. El inicial nos había dado 0.9, este nos dio 0.4. Hay una disminución clara del TAPSE, así haya estado anormal en el principio. Y como podemos ver, el foramen oval permeable ya no tenía un flujo de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, lo que nos está hablando que las presiones de ese ventrículo, perdón, de esa aurícula derecha están disminuidas. Le pusimos un modo M al septo interauricular y nos damos cuenta que el septo interauricular está desviado hacia la izquierda, lo que nos está hablando también de que hay presiones aumentadas de perfusión. Aquí se ve muy bien el shunt yéndose de la derecha hacia la izquierda, hablándonos de presiones altas. Y fuera de eso, le medimos las presiones y, si se acuerdan, las iniciales eran de 6 y la presión sistólica en el ventrículo derecho calculada ya estaba en 23. Entonces, todas esas cosas nos están hablando pues que el ventrículo derecho está lleno, que la presión no está siendo capaz de eyectar volumen, que la presión de la aurícula derecha está aumentada, y pues este paciente tuvo que llevarse pues a reparo del PFO. Le miramos con un Doppler pulsado el flujo a nivel de la arteria hepática, y hay un flujo reverso en la sístole, lo que nos habla que la insuficiencia tricuspidea, que era leve, ya está severa. Entonces, mire que todos estos factores que les estoy mostrando son fáciles de medir y hacen parte de la evaluación diaria. Es evaluar la función del ventrículo derecho en diferentes vistas, mirar el jet de regurgitación, hacer un TAPSE en el eje transgástrico y mirar si esas presiones realmente se aumentaron.
llevaron al paciente a cerrarle el shunt, al parecer, pues el foramen oval permeable, y al parecer este paciente tuvo una reacción adversa a la aplicación de la protamina porque no pudimos encontrar ninguna otra causa. Alguien puede decir, bueno, pudo haber sido una mala protección cardíaca o pudo tener aire en las coronarias. La verdad fue que lo metimos en bomba, lo reperfundimos más, le cerraron el PFO y este fue el resultado final. El paciente pues salió con mínima cantidad pues de inotrópicos. Entonces, las conclusiones que les quiero dejar para el día de hoy es que es importante diagnosticar tempranamente la disfunción del ventrículo derecho. La evidencia que tenemos es basada en ecotranstorácica y en un cateterismo cardíaco que es prequirúrgico. No hay una medida única que nos pueda ayudar a diagnosticar la falla ventricular derecha, entonces hay que utilizar medidas subjetivas como la observación directa, la evaluación en múltiples vistas y por lo menos una medida objetiva, que yo creo que el TAPSE podría ser el que tiene un mejor rendimiento. Y en utilizar pues eso de manera sistemática. ¿Por qué? Porque si yo no lo utilizo en los pacientes en los que tienen un ventrículo derecho normal, difícilmente voy a poder aplicar esos parámetros en un paciente que ya tenga un ventrículo derecho comprometido. ¿Alguna pregunta? Cuando hablaste de... Un momento, por favor. Al principio de la charla hablaste del uso del puerto adicional del catéter de Swan-Ganz, Sí. y pero sí, pues era para otra charla. Pues. Sí, es que eso fue como una decisión ejecutiva. La realidad es que cuando nosotros nunca vamos a sacar la ecotranstorácica del contexto clínico ni del contexto hemodinámico, ¿cierto? Pero es muy difícil hablar de parámetros ecocardiográficos y hablar de parámetros hemodinámicos, porque entonces hay que entrar a hablar de lo que dijimos ahora, la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar, y como estamos diciendo, en el Instituto de Montreal, desde hace más de 20 años, se utiliza el puerto que tenemos en el catéter de Swan-Ganz, que es el puerto que se utiliza para el marcapaso, se le pone un transductor y ese puerto queda en el ventrículo derecho. Entonces se mide la presión del ventrículo derecho directamente, porque el argumento es, ¿por qué vamos a medir la presión antes y después del ventrículo? Es decir, la presión venosa central y la presión pulmonar, y no medimos la presión del ventrículo. Y ellos se dieron cuenta que cuando esa presión diastólica del ventrículo derecho supera o se ecualiza con la presión de la arteria pulmonar, esos pacientes tienen mayor dificultad para salir de bomba y tienen más disfunción ventricular derecha. Entonces, para contestar la pregunta, claramente sí, los parámetros hemodinámicos, hay muchos que están asociados con falla ventricular derecha, pero claramente pues yo me dediqué hoy a hablar de los parámetros ecocardiográficos. Perfecto. Hilda, aquí en el chat tenemos una pregunta. Puntualmente, además de la inspección cualitativa, si el cirujano o el intensivista, en su caso cuando vas a llevar el paciente a la unidad, te pide algún dato más objetivo, ¿qué sería lo ideal entonces? ¿Medir un TAPSE, entregarle una FAC, entregarle un strain? Sí, pues nosotros de manera rutinaria hacemos FAC y hacemos TAPSE. Esos son los que más hacemos de manera rutinaria. Solamente tenemos de las ecos de transesofágica, solo tenemos una que tiene el software para hacer strain. Y ahí es donde se hacen los procedimientos híbridos. Entonces, si uno tiene la disponibilidad de la máquina, entregaría también ese parámetro cuando se lo va a entregar al cirujano. No le entregamos nada, se lo entregamos al intensivista, pero sí, le entregaríamos la evaluación subjetiva, directa, y por lo menos uno de esos 3 parámetros cualitativos, en ese orden. Yo creo que se hace más frecuentemente TAPSE, luego se hace FAC y el último es el strain, pero es más por disponibilidad. Perfecto. ¿Y el TAPSE en el tracto, pues, el que nos mostraste en el transgástrico del ventrículo derecho, qué tan fácil lo ves en la práctica? ¿Te sale muy fácil, no tan fácil? ¿O te vas a una entrada y salida del ventrículo derecho que se puede Sí, asemejar? yo diría que la entrada y salida del ventrículo derecho es más fácil de adquirir y es el que más frecuentemente hacemos, pero las guías recomiendan tratar de hacerlo en el transgástrico, en el transgástrico profundo. Lo que pasa es que en el transgástrico profundo, cuando uno voltea la sonda a la derecha, hay veces no ve el ventrículo derecho. Entonces, técnicamente es más fácil hacerlo en el de entrada y salida y tiene mejor correlación ese que el que hacemos en el 4 cámaras. De acuerdo, pero entonces, opinión personal, no sé qué dirán los otros, muchas veces uno ve el TAPSE que no lo alinea
o ve los segmentos basales del BD disminuidos o como que no se está una buena excursión, pero uno ve que la pared libre se mueve, que está buena, que hay buena, pues con respecto al septo hay una buena contracción. Ahí, ¿qué decisión dice uno? ¿Le creo a la pared libre? ¿Le creo a TAPSE que me está dando 14, 15? Veo que no se están moviendo los segmentos basales. Sí, porque es que el problema de ese parámetro específicamente aquí, que es que solamente habla de una contracción regional, no está haciendo una evaluación completa. Entonces, ese paciente en el que tienes esa duda, yo creo que el FAC tiene un mejor rendimiento, porque el FAC está independiente, o sea, es una evaluación más global de la función del ventrículo derecho. Entonces, si vemos que es solamente parcial y pensamos que no se debe a una obstrucción pues propia de esa excursión, o por ejemplo que el paciente no haya tenido una anuloplastia de la tricúspide, porque la anuloplastia de la tricúspide definitivamente afecta el TAPSE, porque va a disminuir la excursión sistólica de la válvula tricúspide, ¿cierto? Entonces ese paciente se va a beneficiar del strain o del FAC más que del TAPSE, porque el TAPSE va a estar mucho más infravalorado. Perfecto, creo que ese es como un mensaje muy claro, no solo quedarse con un solo parámetro, sino combinar parámetros para que tengamos mayor fidelidad pues, en la toma de decisiones. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Elda, una pregunta. Ahorita hablaste de que el TAPSE, digamos que sí es el más validado, el más estudiado, el más de todo, pero mostraste una correlación pésima en transesofágico. Y hablaste del mismo Doppler tisular, que el Doppler tisular, que básicamente se mide en la misma parte, el ángulo va a estar igualmente afectado. Y mostraste como si tuviera una mejor correlación el tisular que el mismo TAPSE. Sí. En transesofágico. ¿Por qué el protocolo lo tienen con TAPSE y no con tisular? Porque la única máquina que tenemos con TAPSE que tiene mejor rendimiento, que es el TAPSE anatómico, es una sola máquina. Mientras que es la misma máquina que hace, que podemos hacer pues correlación con el speckle tracking. Entonces es más reproducible, es más fácil si yo estoy haciendo una revascularización donde tengo una máquina convencional, hacer un TAPSE que lo puedo pues hacer más fácilmente que traerme la máquina para hacer strain o para hacerle… No, pero no me refiero al strain, sino al tisular, el tisular que también se puede hacer… ese tisular que viste ahí, Cata, es hecho por strain, el que tiene mejor rendimiento que el TAPSE. Porque si no, si es un Doppler tisular común y corriente, tiene el mismo rendimiento del TAPSE, o sea, el S' o el S' que miramos es el que es hecho con strain. Bueno, Hilda, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, porque después de almuerzo es muy difícil. Bueno, listo. Bueno, vamos a seguir en el programa con una charla muy interesante que la va a dar el doctor Mauricio Giraldo. Mauricio Giraldo es anestesiólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, que se fue para Canadá y también se hizo la especialización en neuroanestesia y anestesia cardiovascular. Y tenemos una charla muy interesante de lo que siempre nos preocupa a nosotros en cirugía cardiovascular, que es cómo podemos impactar o qué medidas tenemos para proteger el cerebro en cirugía cardiovascular. Mauricio, adelante, bienvenido y es un placer que estés acá con nosotros. ¿Me prestas el señalador y se lo robo? Creo que es el otro. No, no pasa. Yo creo que nosotros habíamos hablado un poquito. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya nos vimos esta mañana. Hola, Cata. Yo creo que ayer habíamos hablado cuando hablamos de NIRS un poquito pues como de esto y
hoy vamos a hablar no solamente de NIR, sino de otras 3 formas de monitoría neurológica. Yo diría que esto no solamente es un tema… No pasa. Es un tema un poquito complicado, porque en realidad la evaluación del sistema nervioso, no solamente después de cirugía cardíaca, sino la evaluación del sistema nervioso en cualquier circunstancia es bastante difícil. Yo debo ser muy sincero, o sea, aquí hay un montón de cosas que todavía creo que escapan como a la posibilidad, digamos, de lo que tecnológicamente en medicina nosotros tenemos. Me refiero, durante los últimos 50 años, todos los métodos de monitoría neurológica han tratado de encontrar la forma más fácil y menos invasiva de evaluar el flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros tuviéramos una forma de, en vivo y en directo, en un paciente en cirugía, tener un monitor que nos dijera el flujo sanguíneo cerebral minuto y que nosotros pudiéramos trasladar a consumo de oxígeno cerebral y extracción de oxígeno cerebral, tendríamos el monitor perfecto y no necesitaríamos de ninguna otra cosa. Pero en realidad estamos lejísimos de encontrar ese monitor porque la complejidad del cerebro en términos metabólicos y en términos de utilización de oxígeno, y lo peor aún, el cerebro puede hacer una extracción y una utilización de oxígeno máxima en una zona y mínima en otra. Entonces la autorregulación de esas 2 zonas es completamente diferente en un mismo momento, y tratar de, en tiempo real, evaluar esas diferencias en 2 sitios diferentes es muy distinto. La otra razón por la cual el cerebro es tan difícil de monitorizar es que, comparen el corazón y el cerebro, el corazón es una bomba aspirante e impelente que genera presiones y velocidades. Es súper fácil, es una bomba hidráulica. El cerebro es un órgano que no solamente está quieto ahí, en una bóveda que lo hace difícil de evaluar y de ver, sino que genera un microvoltaje tan pequeño que necesita una exageración tremenda en los potenciales evocados para nosotros tener señales que se puedan interpretar. Entonces, yo les había mostrado ayer un poquito de esto. Sí, siguiente. Esto es la ciudad donde nosotros vivimos en Canadá, son los sitios de, bueno, no importa. Yo debo hacer declarar mi conflicto de interés. Yo doy charlas para Baster en educación de anestesia halogenada. Obviamente pues no tengo ningún conflicto de interés con ninguno de los fabricantes de estos monitores que vamos a hablar hoy. Vamos a definir el problema, vamos a hablar de los tipos de disfunción cognitiva posoperatoria, vamos a hablar de los monitores que existen y cuáles son los resultados más grandes en cirugía cardíaca. Hay miles de artículos de cada una de estas formas pues, de monitoría y no podemos discutirlos obviamente todos. Y vamos a referirnos a unas conclusiones. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la multimodalidad del sistema nervioso, nosotros tenemos que primero empezar a pensar qué es lo que afecta al sistema nervioso y qué es lo que estamos evaluando. Nosotros aquí tenemos todas las formas de monitoría que existen en la actualidad. En realidad, encontrar un anestesiólogo, alguien de nosotros, digamos, involucrado y experto en todas estas formas de monitoría, a pesar de que lo que hacemos nosotros es monitorizar gente, pues es bastante complicado. Nosotros en residencia no tenemos entrenamiento en Doppler transcraneal, en potenciales evocados, en electroencefalografía, y realmente es bastante contradictorio en términos filosóficos de la especialidad, porque si nosotros dormimos el cerebro deberíamos saber monitorizar el cerebro, pues es exactamente el órgano donde actúan casi todos los fármacos que nosotros ponemos, y sin embargo no sabemos absolutamente nada de cómo saber si un cerebro está funcionando bien o mal, y preferimos, digamos, delegar todas las funciones de monitoría del aparato cardiovascular, asumiendo que si el aparato cardiovascular está bien, entonces neurológicamente el paciente está bien, y eso es obviamente incorrecto, sobre todo en cirugía cardíaca. En cirugía cardíaca nosotros tenemos varios factores que hacen que la monitoría del cerebro sea especialmente difícil. No se trata simplemente de la presión de perfusión y el flujo sanguíneo cerebral, que no son, vuelvo y digo, equivalentes y proporcional uno al otro, no tiene una relación lineal, sino que en cirugía cardíaca ustedes encuentran fenómenos de embolización, encuentran fenómenos de hipoperfusión, encuentran el fenómeno inflamatorio relacionado a la bomba de circulación extracorpórea, que es una injuria tremenda para el tejido cerebral, y obviamente todos los problemas metabólicos derivados de estos inconvenientes. Siguiente, por favor. Entonces vamos a definir el problema. Lo primero es, cuando usted tiene el 50% de incidencia de un problema médico después de una cirugía, usted no sabe de qué está hablando. O sea, no sabemos. Pues en realidad el 50% de las personas tiene algún grado de disfunción cognitiva perioperatoria,
cirugía cardíaca. Cuando usted tiene que uno de 2 pacientes hace esto, es porque realmente no sabemos pues dónde está el problema y qué lo está causando. ¿Por qué tenemos serias dificultades para entender y clasificar este problema? Porque realmente la definición del problema no está clara y no tenemos herramientas que nos permitan decir esto es un delirio, esto es una disfunción cognitiva posoperatoria, y el único que tal vez sí está bien estandarizado porque deja un problema neurológico permanente que se puede evaluar en un déficit neurológico focal, una aplegia o un defecto cognitivo que dura más de 6 meses, es un accidente cerebrovascular. Y es una cosa que deja una cicatriz en el cerebro, pero es exactamente lo que tenemos que evitar que suceda. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de todas estas cosas, yo los invito a que lean este artículo, digamos, relativamente reciente, en donde Milne hace una valoración de todas estas formas de monitoría y lo hace de una forma muy sencilla y describe los artículos más importantes. Este artículo es mucho mejor que esta presentación para que ustedes entiendan de qué estamos hablando acá. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos algo que se llama grande disfunción neurocognitiva posoperatoria. Ese es el nombre grande y eso compone 3 cosas. O sea, la disfunción cognitiva, la disfunción neurocognitiva posoperatoria tiene una cosa que se llama delirium, una cosa que se llama disfunción cognitiva, que nadie sabe qué es eso, y un accidente cerebrovascular, y lo vamos a llamar aquí stroke para términos de sencillez y esnovismo. Sigamos la siguiente, por favor. ¿Por qué no sabemos qué es la disfunción cognitiva posoperatoria? Porque existen 50 test neurocognitivos diferentes. Cada país tiene el suyo, cada instituto neurológico famoso tiene el suyo, cada neurólogo famoso ha creado alguno. Entonces, cuando usted va y dice que existe MoCA, MMS, INECO, WAISCAM test, todas estas cosas, todos son distintos, todos tienen diferentes preguntas y todos evalúan diferentes tipos de destrezas, ¿sí? Estos test lo que evalúan en realidad es cómo un paciente tiene su memoria, su lenguaje, su capacidad de retentiva inmediata y ciertas preguntas que son como de razonamiento lógico. Yo he mirado varios de estos, no muchos, yo he mirado varios de estos test neurocognitivos y son súper aburridores. O sea, yo creo que los pacientes en realidad fallan es de aburrimiento y no de problema neurológico. Pero entonces yo lo que les digo sinceramente es que como tenemos tantas herramientas diagnósticas, no tenemos claro qué es A, qué es B, qué es C, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de definir cada uno de esos 3 tipos diferentes de disfunción neurológica. Siguiente, por favor. Entonces, el delirium, la disfunción, es el siguiente. Muy bien, entonces, entonces aquí está primero disfunción cognitiva. Entonces la definición de delirium es muy sencilla. La definición de delirium es tras un evento agudo que causa al paciente problemas de orientación, problemas de memoria y problemas de comunicación, y que puede aparecer en los primeros 7 días posoperatorios o hasta el alta del paciente. Ojo con esto. El paciente se fue para la casa y en la casa le dio esto y lleva 5 días de alta, eso es delirio. Pero si el paciente se quedó 15 días en el hospital y le da esto, eso es delirio. Entonces, aquí vuelvo al punto, la definición no es clara. O sea, no sabemos qué es eso, es simplemente 50% de los pacientes sale y a veces no saben dónde están desorientados, no saben quién es fulanito, no saben cómo se llama esto y no saben que están en el hospital. Entonces, eso lo podemos llamar un delirio posoperatorio. ¿Cuánto dura? No sabemos, hasta el momento del alta del paciente. ¿Cuánto puede durar si el paciente ya está en la casa? 7 días. A partir de 7 días, si el paciente ya está en la casa, entonces eso se llama disfunción cognitiva posoperatoria. Pero ningún delirio aparece en el día 30 o después de la cirugía. ¿Listo? Eso sí es parte de la definición. Hombre, esto puede sonar muy exagerado, pero según algunos trabajos, hasta el 42% de los pacientes de cirugía cardíaca ha presentado esto en los primeros 5 años después de la cirugía. Esto es muy difícil de evaluar, muy difícil. Una cosa pues con una incidencia tan alta, pues, algo diferente tiene que estar pasando. Siguiente, por favor. Perdón, la pasada. Entonces, la disfunción cognitiva es la disminución de las… Perdón, yo les estoy mezclando aquí delirio, cuando estoy mirando la diapositiva que no es. Delirio es hasta el 7º día, o hasta la paciente se va de alta y es hasta el día que se va de alta. La disfunción cognitiva es la disminución de las habilidades cognitivas que demuestra cada uno de los tests. Y ese, perdón, es después del día 30 posoperatorio. La mayoría de estos pacientes tuvo delirio. Pero entonces cuando esta cosa les dura más de 30 días y lo demostramos en un test, eso es una disfunción cognitiva posoperatoria.
Ojo, todos los tres en conjunto se llaman disfunción neurocognitiva. Esta es disfunción cognitiva postoperatoria, que es como lo intermedio entre un delirio y un accidente cerebrovascular. Siguiente, por favor. El accidente cerebrovascular, entonces ya dijimos, en cirugía cardíaca puede estar relacionado con los accidentes de origen embólico, con la hipoperfusión, si es una secuela permanente que dura más de 6 meses y se ve reflejada en defectos focales o en trastornos cognitivos permanentes. El 2% de las personas que van a cirugía cardíaca tienen un stroke, así sencillo. Eso es pues, la estadística que muestra la gran mayoría de las series grandes. El 2% de los pacientes van a terminar con un stroke. Y las secuelas obviamente son variables en complejidad y en limitación de las actividades diarias para el paciente después de ese evento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga un problema de estos en cualquiera de esos 3 grados de severidad? La edad, obviamente a mayor edad, pues mayor problema, alto índice de fragilidad. Los índices de fragilidad se están poniendo muy de moda, pero es porque ya estamos llevando al quirófano pacientes de más de 80 años. Eso hace 30 años no lo hacíamos. Un paciente hace 30 años tenía 80 años y no era candidato para cirugía cardíaca. Hoy le estamos haciendo TAVIs, que no deja de ser una cirugía cardíaca si ya no abramos el esternón, pero le estamos haciendo cambios valvulares aórticos a pacientes de 90 años, ¿sí? Con todos los problemas médicos del mundo. Estos pacientes tienen más riesgo de esto. Isquemia transitoria o ACV previo, por supuesto, si el paciente ya lo tuvo, lo puede volver a tener. Uso de psicotrópicos, benzodiazepinas. Nosotros en este momento estamos en la fase de recolección y análisis de un estudio muy grande, multicéntrico en toda Norteamérica que se llama el BIFRI. El BIFRI es un estudio que busca mirar cuál es el impacto real de las benzodiazepinas en cirugía cardíaca. Entonces, muy sencillo, 2 grupos de pacientes, a uno no le damos benzodiazepinas y al otro le damos benzodiazepinas en forma convencional. Obviamente este estudio yo creo que va a demostrar una disminución interesante en los pacientes en los que se usan dosis excesivas de benzodiazepinas tanto para la inducción como para el periodo de circulación extracorpórea. Los pacientes diabéticos, fumadores y la hipertensión severa no controlada son factores que a veces aislados per se no se asocian con este problema, pero que cuando se combinan todos entre sí tienen una mayor incidencia de problemas neurológicos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para monitorizar a estos pacientes? Ayer hablábamos del NIRS, no vamos a repetir todo lo que dijimos ayer, pero básicamente lo dijimos, es una emisión-absorción de luz infrarroja en determinados espectros, desde base de 760 a 900.000 nanómetros. Tiene un valor localizado de saturación de oxígeno que combina la saturación arterial y venosa en un sitio determinado a una profundidad determinada y en realidad aquí hay una cosa muy importante y que yo ayer no mencioné cuando hablábamos de NIRS. Todo el mundo habla, cuando hablamos de perfusión cerebral, todo el mundo cree que el lado derecho del cerebro es capaz de perfundir el izquierdo y el izquierdo al derecho por el polígono de Willis y por las 2 comunicantes. Esto en realidad es súper incorrecto. El 25% de las personas tiene variantes anatómicas y tiene comunicantes anterior y posterior hipoplásicas. Eso quiere decir que en realidad ese cerebro no perfunde de un lado al otro tan alegremente como nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos este tipo de monitores. Yo ayer con el doctor Castro discutía esto y efectivamente es un monitor que lastimosamente durante el tiempo que ha estado en utilidad no ha demostrado beneficios contundentes en un gran número de pacientes, pero sí ha evitado una cantidad de complicaciones catastróficas en un número limitado de ellos. ¿Por qué? Porque es capaz de detectar diferencias que no son razonables desde el punto de vista fisiológico en la oximetría de un hemisferio y del otro. Entonces, por ejemplo, si una cánula de perfusión anterógrada está mal colocada, mal puesta, perdón, usted va a notar que un hemisferio oxigena adecuadamente y el otro no oxigena absolutamente nada. Y es un problema que si no se detecta a tiempo, pues obviamente causa un infarto hemisférico con las consecuencias que esto tiene para el paciente posteriormente. ¿Qué es que no alcanza las zonas de perfusión que se denominan watershed? Las zonas de perfusión del cerebro que se denominan watershed es la unión, por ejemplo, entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Ahí donde se combinan esas 2 arterias, en ese pedacito de tejido cortical, ahí, en ese punto, ahí la vascularización es re mala. Entonces esas zonas son las que sufren cuando el paciente está hipoperfundido. Esas zonas son las que no tienen circulación colateral. Esas zonas son las que realmente el polígono de Willis, por más bueno que esté y por menos hipoplasia que tenga, nunca va a ayudar en el caso de un fenómeno embólico o de una hipoperfusión profunda. Siguiente, por favor. En cirugía cardíaca, ¿qué aceptamos? Aceptamos que los pacientes van a tener de un 50 a un 80% de saturación en el NIRS.
y tenemos una media que es inferior a la media normal aceptada por todos los demás pacientes no cardíacos, que es de 70. Aceptamos una disminución del 20% en la línea de base, aceptamos una disminución del 50% como valor absoluto. Ojo, estas son cosas a veces pues tomadas no de estudios aleatorizados que se asocia esto con problemas clínicos reales. La sensibilidad, como les dije ayer, es bajita, pero la especificidad es muy alta. Entonces, eso quiere decir que muchas veces un resultado positivo ya no se asocia a un problema neurológico, pero un resultado negativo ya es muy raro que nos mienta acerca de la buena condición neurológica del paciente. Perdón, volvamos atrás un segundito. ¿Ustedes entienden esto? 20 del valor de base o 50% absoluto. Ayer me preguntaron eso y yo creo que no lo expliqué bien. Esta línea verde es el valor de base. Este es el valor absoluto. Ustedes cuando le dan anestesia a un paciente, normalmente el paciente va a subir el valor de NIRS, porque el paciente deja de respirar 21% y usted le empieza a dar el 50 o el 100 con la preoxigenación. Ese valor, por ejemplo, 45. O sea, vean que yo tengo aquí 45 y en realidad aquí era 54. Este paciente no subió, sino que antes bajó. Pero normalmente en otros pacientes esto debe aumentar. Si yo aumento y voy para arriba y digamos que ese 45 no es 45, sino 60, una disminución del 20% me devuelve a mi línea basal. Eso no es significativo. Pero si ese 60 rebaja 30 y me deja aquí en 40, eso sí es significativo. ¿Sí? Entonces es 50% del valor absoluto o 20%, pero de la línea basal. O sea que es el 20% de este 54, no de este número. Este es el valor absoluto en este momento. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Este es un estudio que hizo el doctor Murkin, que trabaja en el centro donde yo trabajo, incluyendo a Iván Iglesias, a Daniel Bainbridge, que son anestesiólogos cardiovasculares importantes en Canadá, gente que escribe mucho y que pues, fueron los profesores de nosotros cuando fuimos a hacer el fellow allá. John Murkin fue tal vez de los primeros que se dio cuenta que el NIRS era un monitor bueno para este tipo de cosas y sugirió, después de este estudio en casi 200 pacientes de revascularización coronaria, que el NIRS era un monitor adecuado para prevenir, digamos, disfunción orgánica mayor. Eso es un término demasiado amplio. Sí, volvemos a lo mismo. El NIRS es muy difícil que muestre buenos resultados digamos, en series largas de forma como contundente y definitiva, pero la mayoría de los buenos resultados, así no sean estadísticamente significativos, se asocian a los grupos donde el NIRS se utilizó y se controló con el algoritmo que les mostré ayer. Vamos a la siguiente. Entonces ese algoritmo, volvemos a lo mismo. ¿Qué hacer si yo tengo un valor bajito de NIRS? Que en realidad en la parte práctica es exactamente lo que debemos hacer. Todos los estudios que ustedes encuentren de NIRS en la literatura que tengan intervención, grupo control y grupo de NIRS, van a tener esto. Cámbienle uno o dos números, cámbienle una o dos cosas, pero este algoritmo es el que funciona para todo el mundo. Posición de la cabeza, todos. Presión arterial media, saturación de sistema de oxígeno. ¿Cuánto tiene el PCO2? Es importante, pues si todos acá hacen cardio, el PCO2 en la bomba de circulación es 35, pero si el paciente no está en bomba de circulación se acepta 40. ¿Cuánto es la hemoglobina? ¿Cuándo es la función cardíaca? Y si el paciente tiene cualquier otra cosa que le produzca fiebre o lo están hipercalentando, estamos mirar cuánto es el consumo de oxígeno. O sea, este algoritmo es el que funciona y esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando un paciente se desatura cerebral. Siguiente. La mayoría de los estudios, hay estudios en Latinoamérica, los brasileños y los chilenos trabajan mucho en esto, hay trabajos reportados. Ninguno de los trabajos hechos en Latinoamérica muestra una diferencia significativa en el uso de NIRS que proteja a los pacientes o no. Siguiente. Este no me acuerdo qué es. Siguiente. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema del NIRS? El problema del NIRS es que la falta de criterios o intervenciones unificadas pues no se traduce, primero en un problema de la definición, segundo en un problema de la intervención. Tiene diferentes tests, los utilizan de forma diferente, diferentes centros, diferentes puntos de intervención, diferentes algoritmos. Entonces, en ese sentido, pues en general fallan para dar una diferencia significativa en los grupos de intervención y grupo control. Tal vez su uso, según el consenso que existe, se debería limitar a pacientes de alto riesgo. Pues, tienen algo de razón. Siguiente. La saturación venosa yugular. Yo no soy un experto en saturación venosa yugular y en mi vida he puesto un catéter de esto. ¿Alguien ha puesto más de uno? Yo no, pues, he puesto uno para aprender. Pero en realidad en la práctica clínica esto aquí pues en Colombia y en Canadá por lo menos no es un método muy utilizado.
Las neurosis sí utilizan mucha saturación del bulbo yugular y, por ejemplo, en trauma tienen muchísima experiencia. Trauma encefalocraniano, pues utilizan más bulbo yugular que cualquier otra cosa. Ahora, el NIR se está utilizando también en las neurosis de forma muy frecuente. La saturación venosa yugular es colocar un catéter central en dirección contraria. ¿Sí? Tiene unas medidas, uno puede utilizar esas medidas para saber más o menos cuánto debe quedar, pero la punta del catéter digamos que debe quedar detrás del lóbulo de la oreja. ¿Sí? Los valores normales de esa saturación, que ya hay catéteres de oximetría continua yugular, deben ser entre 55 y 75. Y cuando usted tiene un valor menor de 50, eso se asocia, digamos, de forma más o menos consistente con disfunción cognitiva postoperatoria. Siguiente. Es así, entonces, como se pone el catéter, simplemente el catéter, pero en dirección contraria. Es sencillo, la mayoría de la gente que… El grupo de Toronto de NeuroUCI usa mucho este catéter y ellos son muy buenos, publican mucho acerca de esto y lo utilizan muchísimo. Nosotros en London, la verdad, no usamos este catéter para muchas cosas en el quirófano. Siguiente. Con este catéter la evidencia, digamos, actual en cirugía cardíaca es muy limitada, ¿sí? Obviamente todo este tipo de cosas y de mayor invasión y digamos que se toman un poquito más de tiempo en el quirófano, en cardio, son difíciles de implementar. Hay trabajos que pueden parecer muy confusos porque muestran que un aumento de la saturación está asociado a peores resultados. Ayer hablábamos de que una saturación venosa yugular alta puede indicar la muerte cerebral de un paciente. Eso es completamente correcto. Si un cerebro se muere, es un cerebro que deja de extraer oxígeno. Si un cerebro deja de extraer oxígeno, ese oxígeno sigue del lado arterial al venoso y usted lo encuentra en la saturación venosa yugular expresado como un aumento en la oximetría de uno de los dos lados donde esté puesto el catéter. Entonces, esos incrementos en la saturación en cirugía cardíaca están asociados a peores resultados. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque parece que esos pacientes, cuando van a circulación extracorpórea, aumentan el flujo sanguíneo cerebral, abren los vasos y aumenta la carga embólica. Y entonces terminan peor. Entonces, digamos que es como contradictorio. ¿Qué debo hacer? Pues aparentemente pareciera que es lo que se debe hacer, es buscar un número normal de saturación del bulbo yugular como para no tener problemas, pero en realidad no hay nada que nos diga cuál es el número perfecto para evitar complicaciones. Siguiente. Ahí está pues el trabajo que dice que una elevación en la saturación venosa yugular se asocia a más delirio y a más problemas cognitivos postoperatorios. La respuesta a esto es pues una conjetura, simplemente se imaginan que al aumentar esta oximetría aumentó el flujo y al aumentar el flujo aumentaron los émbolos. Siguiente. Es difícil implementarlo, no todo el mundo sabe poner estos catéteres, es difícil interpretarlo en el contexto de la hipotermia y la circulación extracorpórea, como ya dijimos, no existe evidencia para poner esto de forma rutinaria definitivamente. Siguiente. El Doppler transcraneal, yo no hago Doppler transcraneal, pero sé de muchos anestesiólogos aquí en Colombia que lo hacen y están entrenados para eso. No es difícil, pero obviamente es una técnica de monitoría que requiere un entrenamiento, requiere una paciencia, requiere un número de pacientes, digamos, para lograr una interpretación adecuada de los datos que se obtienen. Hay un 10% de pacientes a los que no tienen ventana acústica, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, la idea del Doppler transcraneal, como lo vimos hoy en el taller de la ECO, todo lo que es Doppler es velocidades. Y la velocidad en la arteria cerebral media es lo que estamos evaluando acá. Esas velocidades cuando están elevadas nos indican que hay un problema y esa es la razón por la cual el Doppler transcraneal se utiliza de forma súper extensa en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea y vasoespasmo asociado. Yo estoy seguro que todos ustedes han leído acerca de Doppler cuando han leído acerca de hemorragia subaracnoidea y manejo en la UCI. Sin embargo, en circulación extracorpórea esto no es tan claro. La mayoría de los pocos artículos que revisé que evalúen Doppler transcraneal en cirugía cardíaca, hablan de lo difícil que es la manipulación y el uso de estos equipos en medio de cirugía cardíaca actual. O sea, imagínense, o sea, en la cabeza del paciente tenemos todo. Está una sonda de eco metida, está la máquina de eco, está la máquina de anestesia, estoy yo, está el residente, está el fellow, está el interno y está el estudiante de medicina. Al lado está el perfusionista. Al lado de nosotros y divididos por una telita de nada está el cirujano y todo su equipo. O sea, ahí no hay dónde poner nada más. Pues ya se acabó el espacio. Y si encima de eso usted está en un quirófano híbrido, usted tiene un brazo en C que prácticamente lo tiene pegado a usted, porque con los anestesiólogos nos quedamos sin espacio en toda parte. Entonces, no hay dónde poner estas cosas. Y es una queja pues, que yo creo que es válida y es cierta. O sea,
No por más monitores que usted tenga, pues los resultados necesariamente tienen que mejorar. Yo creo que este es un monitor muy difícil de usar. Siguiente. Eso es lo que se hace. Vean que aquí las de Doppler se correlacionan en forma paralela a la arteria cerebral media. Entonces ustedes aquí pueden poner el haz y ustedes están en paralelo con ese flujo. Y eso es lo que estamos evaluando, la velocidad de ese flujo. Siguiente, por favor. Es lo que acabamos de decir. Bueno, el Doppler sí es para ver la carga de émbolos que nosotros le estamos poniendo a ese paciente cada vez que lo entramos en circulación extracorpórea, que le manipulan el arco aórtico, que hay enfermedad aterosclerótica, el Doppler sí empieza a sonar de la forma más tremenda del mundo. ¿Y qué hacemos? Nada. No hay nada que hacer. En realidad no hay nada que hacer. O sea, si usted está detectando émbolos que van para allá, pare. Pues si usted está haciendo algo, diga al cirujano, pare. Pues hay una lluvia de émbolos hacia el cerebro. ¿Que eso se asocia a un peor pronóstico? No. No hay ningún trabajo en este momento que lo demuestre. La verdad no. Obviamente todos los pacientes no tienen eco Doppler transcranial, entonces no sabemos si es porque todos no lo tienen y encontraríamos una diferencia que dijera a cierto número de carga embólica, pues obviamente vamos a encontrar problemas, pero no la hay. Siguiente. Lo mismo que decíamos, la hiperperfusión cerebral durante la evaluación con el Doppler transcranial se traduce en más delirio posoperatorio. Pacientes con, pues este es el mensaje con el Doppler, pacientes con velocidades basales aumentadas tienen más delirio, punto. Siguiente, por favor. Este es el futuro de tal vez todas las técnicas de Doppler transcraniales, tratar de encontrar el umbral de autorregulación para cada paciente y que nos digan antes de ir a cirugía cuál es la presión arterial que tenemos que manejar para ese paciente específico. Esto sí es muy bueno y esto es algo que no tenemos que hacer en el quirófano. O sea, no se trata de Doppler transcranial del quirófano, se trata de hacerle el Doppler al paciente antes de llevarlo al quirófano. Y el neurofisiólogo o el que haga el Doppler hace la curva de autorregulación basado en las velocidades que tiene ese paciente para que nosotros en el quirófano no nos salgamos de eso. Eso sí es una guía personalizada. Y ese yo creo que es el futuro de esta técnica de monitoría, no en el quirófano, pues a menos de que queramos detectar émbolos, pero sí para manejar estos pacientes, digamos, de una forma más individualizada. Siguiente. Ya vamos a terminar. Electroencefalografía es la última cosa que les voy a contar. Vuelvo y digo, yo tampoco hago esto, ¿sí? Pero nosotros tenemos una forma de evaluar el electroencefalograma a través de la forma procesada y a través de la espectrografía. La electroencefalografía es simplemente la detección de la actividad eléctrica en la superficie del cráneo. Puede ser procesado o no procesado. Tiene una alta correlación con el flujo sanguíneo cerebral y es muy útil para detectar convulsiones perioperatorias. Para eso sí, esto es fantástico. Siguiente. Pero este es el montaje. ¿Quién hace eso? Ay, no. Y además eso produce como 8 metros de planilla que un neurólogo se demoraba en leer y firmar 8 días. O sea, esto no lo hace nadie. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en cirugía es un electroencefalograma procesado, siguiente por favor, que es muchísimo más fácil, pero vean cuál es la buena cuestión de esto, vean esto. Esto es, lo bueno de estas cosas son esta clase de ejemplos de complicaciones catastróficas. Entonces vean pues, este es el electroencefalograma sin procesar de un paciente antes de un clampeo carotidio y después de un clampeo carotidio. Uno tiene 4 ondas básicas en el cerebro, ¿sí? Beta, que es cuando estamos despiertos acá, bueno, algunos no tienen beta. Beta, alfa, delta y gamma. Perdón, beta, alfa, teta y delta y teta. Perfecto, gracias. Vean que ustedes tienen aquí un trazado de ondas beta, ¿sí? Y aquí tienen un trazado de ondas teta. O sea, se enlenteció la actividad cortical. El enlentecimiento de la actividad cortical tiene una dirección, tiene una correlación directa con el flujo sanguíneo cerebral. O sea, la electroencefalografía en esto sí es perfecta. Usted reduce el flujo sanguíneo cerebral y usted tiene inmediatamente un cambio en la actividad cerebral. Y usted pasa de ondas de alta frecuencia a baja frecuencia, ¿sí? Eso significa que ese cerebro necesita ser protegido y usted le tiene que poner un bypass a esa carótida. No la puede dejar cerrada 20 o 30 minutos, porque entonces este problema se va a convertir en un problema permanente. Se durmió el hemisferio permanentemente. Siguiente.
¿Qué se hace ahora? Y yo creo que esta herramienta sí la tenemos que empezar nosotros a utilizar y aprender a usar, es la espectrografía. Y obviamente a reconocer las diferentes ondas electrocardiográficas que sí podemos ver en el monitor cuando ponemos nosotros el BIS o el PSI, que es un algoritmo diferente, pero que hablan exactamente de lo mismo. Entonces, la espectrografía lo único que hacen es en ponerme en un código de colores las frecuencias más comunes que encuentran en el electroencefalograma. Entonces vean que todos los anestésicos tienen formas diferentes, ¿sí? Eso es una herramienta no solamente interesante desde el punto de vista educativo, es una herramienta interesante desde el punto de vista de la acción de los anestésicos. Eso está funcionando. ¿Cómo? Venga los colores, mire qué frecuencias debe producir este anestésico. Vean que, por ejemplo, la espectrografía de la ketamina es completamente diferente a la de la dexmedetomidina, es diferente a la de los halogenados y es diferente a la de los agentes inductores intravenosos. Esto es buenísimo. A mí esto sí me gusta, me parece muy bacano y es mucho más sencillo y también nos lo expresa de una forma fácil, que es la numérica, para entender cuán despierto, cuán dormido está el paciente. Siguiente. El 33% de los pacientes en cirugía cardíaca tienen patrones electrocardiográficos anormales que en realidad en la práctica clínica no sabemos en qué se traducen, pero el 9% convulsionan, así no tengan un estado posictal posoperatorio. Eso es importante. Aparentemente quiere decir que cuando esas zonas convulsionan, eso quiere decir que hay algunas zonas del cerebro que se están irritando y generalmente la irritación ocurre por hipoperfusión. La membrana neuronal empieza a trabajar mal cuando se empieza a irritar por la falta, digamos, ustedes saben que la neurona no tiene forma de ir a anaerobiosis, no se protege como el músculo, como el tejido adiposo, como cualquier otra clase de tejido. La neurona no tiene cómo hacer eso. Y las reservas digamos, de azúcar rápidas son de 5 a 10 minutos. Y la neurona ya después de eso, se acabó. Entonces, en este sentido, esto es diciente. ¿Qué se correlaciona esto con la parte clínica? Muy poquito, la verdad no sabemos. Siguiente. Que sí parece que ayuda y que podría ser muy interesante desde el punto de vista cardíaco y que todos podemos hacer. Hombre, si yo tengo un monitor de BIS o de PSI y tengo supresión de la actividad cerebral y eso lo tengo asociado a hipotensión, esos pacientes tienen más delirio de forma significativa que cualquier otro grupo. Eso sí ayuda. Si ustedes tienen el monitor de BIS y ustedes ven que ese paciente por X o Y razón tiene hipotensión perioperatoria sostenida durante más de 10 minutos por debajo del 25% de la basal del paciente, estos pacientes tienen más delirio. Usted puede predecir el delirio antes de salir de bomba. Este paciente estuvo hipotenso, muy difícil, una salida de bomba dificultosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese paciente hizo su presión, tiene un número bajito del BIS o del PSI, usted no ve ondas ahí y tiene hipotensión, ese paciente tiene delirio. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Electroencefalografía, sí, es fácil, se pone fácil, sencillo. La interpretación es mínima, no es una hoja larguísima de varios metros, es un número, es un color, usen el espectrograma, es fácil de usar. Siguiente. Muy importante específicamente de Chan, que es un metaanálisis muy grande, muestra que el BIS, cuando uno se ayuda a titular la anestesia basado en el número de BIS, o sea, buscando lo que realmente debe ser, que es un paciente entre 40 y 60, lo que hacía, Chan lo que miraba en ciertos artículos es que ellos, por ejemplo, tenían protocolos para no dejar que el BIS variara de 50 más o menos 15. Y eran muy estrictos con eso. Estos pacientes les va mejor, Esto no es tal vez como el low pues el bajo MAC, la baja presión de Daniel Sessler, que no pasó nada al final. Yo creo pues que esto no tiene la misma redundancia, el mismo ruido, pero aparentemente es una asociación muy fuerte. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Pues un monitor específico y solo parece que no es nada, pero cuando los asociamos, y yo diría que estos dos principalmente, estos dos no es que los digamos mal, sino que es que son técnicamente más difíciles, más complicados, y no solamente eso, implican mucho más tiempo en el quirófano. La neuromonitoría multimodal puede producir de verdad mejorías en nuestro campo en cirugía cardíaca. Desde el 2011 hay gente que está trabajando en este campo.
poniendo varios monitores y tratando de mirar si a estos pacientes les va mejor. Lamentablemente, como les dije al principio, los resultados contundentes que nos gustan a todos, pues no existen todavía, pero en esa dirección se está avanzando y obviamente mientras no entendamos bien por qué se produce este espectro tan grande de alteraciones neurológicas en los pacientes cardíacos, pues obviamente definir este problema y entender la fisiopatología detrás de eso es un poquito más complicado. Siguiente. Y ya. Muchísimas gracias, muy amables, de verdad. Gracias, Mauro, por esta interesante charla. Y la pregunta puntual que te quiero hacer es, ¿cuál es tu opinión? Montar cirugía cardíaca hoy en día sin eco transesofágica casi que es un adefesio. Ahora, hacer cirugía cardíaca sin NIRS o sin BIS o alguno de los dos, ¿lo consideras una mala práctica o te estás exponiendo a riesgos innecesarios por no tenerlos, o el no tenerlos tampoco te está librando de complicación? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todo también es tiempo evaluable, ¿verdad? Hace tantos años, pues, si no había máquina de eco para hacer, pues no pasaba nada. Hoy, si usted tiene la disponibilidad del monitor, yo diría que lo debemos usar. Y lo debemos usar por dos razones. Lo primero es que si usted lo tiene, y en general en anestesia el uso de estos desechables es barato, o sea, nosotros somos baratos, nosotros dentro de la anestesia cardíaca todavía somos una parte marginal del costo, entonces deberíamos usar este tipo de monitores. Lo que dije desde el principio, este tipo de monitores a veces evitan complicaciones catastróficas, pero encontrar un beneficio a largo plazo para un volumen gigante de pacientes como nos gusta a todos escuchar en los estudios que se hacen con miles y miles de pacientes, cosas así, es muy complicado. Yo creo que en cirugía cardíaca se debe usar el BIS por una razón muy importante. Si el paciente da circulación extracorpórea, nosotros dejamos de manejar la anestesia. Ojo con eso. Yo he visto perfusionistas que abren el vaporizador y eso no tiene alarma. Y si está vacío, el paciente empezó a mover los pies y se despertó. ¿Sí? Y eso pues ha pasado. Yo sé que el recuerdo intraoperatorio en cardio es uno de los factores de riesgo. Y en eso hay que tener cuidado, y si usted tiene un BIS, ese monitor sí lo alerta a usted de que ese paciente se está despertando. Yo sé que tener NIRS es más complicado y más difícil, pero si usted está hablando de que es un centro de cirugía cardíaca con casos complejos, arco aórtico, cirugía vascular, yo creo que sí debe tener el BIS y utilizar estos dos monitores en conjunto. Debería ser la regla. No estoy diciendo que sea mala práctica no hacerlo, yo sé que hay limitantes de tipo económico y cultural, pero debemos empezar a trabajar en la dirección de volverlo estándar y no que siga siendo de vez en cuando a mí me parece. Perfecto. ¿En el auditorio alguna pregunta? Doc, tengo dos dudas en realidad. La primera, cuando vio los puntos de corte de normalidad pues para uno salir, ¿la asimetría entre las lecturas tiene algún valor o no? Y me pregunto si colocar el NIRS no en frontales, sino hacia donde quede la circulación de la cerebral media, que es un territorio más grande, de pronto pueda tener algún valor práctico pues, en cirugía cardíaca. Perfecto. Esa lo contesto la segunda primero. La segunda es, usted puede poner el NIRS donde quiera. Póngalo donde quiera. En realidad el NIRS, si usted no tiene pelo acá, uno puede poner el NIRS donde quiera. Puede poner el NIRS en las fosas renales, lo ponemos en las extremidades, se pone cuando hay colgajos microvasculares. Entonces el NIRS, ese es el mensaje muy bueno, el NIRS no es solamente para poner en la frente, es para ponerlo donde usted crea que debe medir una saturación de forma constante. Segundo, diferencias hemisféricas, por supuesto, es que ahí es donde está la alarma, o sea, algo está pasando con la perfusión de ese lado, ¿sí? Y volvemos al ejemplo clásico, usted tiene un NIRS normal a un lado y anormal al otro, busque que es que algo está pasando con la perfusión de ese lado. Usted va y mira el cuello del paciente y el paciente tiene la cabeza ladeada de una forma normal. O el residente le puso el codo en el cuello, el tubo se acodó. No, es que hay pacientes que tienen asimetría en el basal, asimetrías bueno, grandes en el basal. Pero significativa, más de un 20%, yo no he visto, la verdad no he visto. Sí, la verdad no he visto. Pero sí, es más, no solamente pacientes asimétricos de un lado a otro, pacientes que con un monitor de una marca tienen un valor y con un monitor de otro tienen otro. Por eso es que es tan importante la tendencia y cómo se mueva esa monitoría, no tanto un valor aislado, sino cómo eso cambia en el tiempo. Y la otra inquietud es cuando hablaba del problema de definición del problema,
es que pues fuera de la cirugía cardíaca estos pacientes tienen muchos factores delidiogénicos, sonda vesical, ventilación mecánica, muchos medicamentos. Entonces en la fase aguda no hay manera de saber si se debe a la circulación extracorpórea o al resto de viajado de factores delidiogénicos de esos pacientes. De acuerdo, si uno trata de diagnosticar un delirio en un postoperatorio inmediato, es 100% está delirante, nadie sabe dónde está. Yo haría un aporte, hombre. Yo creo que aparte de hablar de NIRS como neuromonitoreo, hay que hablar del NIRS como con otras utilidades que tiene. Y el NIRS en la sociedad, en la época moderna, donde la gente dejó de utilizar catéteres de Swan-Ganz y tiene monitores y tiene la tendencia a utilizar monitores no invasivos. Si somos claros en la fisiología de lo que Mauro explicó ayer y lo que explicó hoy, si yo tengo un valor de NIRS al salir de bomba, salí y tengo un valor de NIRS de 45, 50, con una presión sistólica X, hombre, piense que aparte de que es el monitor neurológico, usted tiene una saturación venosa mixta que está alterada y que usted puede mejorar la condición hemodinámica del paciente utilizando inotrópicos, utilizando líquidos, humulitando hemoglobina, llevándolo a un estado de coherencia hemodinámica donde permita manejar el paciente hemodinámica de manera indirecta. O sea, ese monitor, lo que pasa es que desafortunadamente los van estigmatizando y desde el famoso trabajo del que le puso el NIRS a la lechuga y dijo que la lechuga tenía flujo, el NIRS es una cosa que entendiéndola desde el punto de vista de la fisiología, yo no sé si Mauro está de acuerdo conmigo, te sirve para monitor Q, ¿cierto? Q, flujo cerebral. Y si tengo Q de arriba abajito, tengo el Q abajo también. Entonces, si yo manejo Q con inotrópicos y todas esas cosas, yo puedo manejar hemodinámicamente el paciente de una manera muy interesante. No sé si estás de acuerdo. Chamo, muchas gracias, muy buena la charla. Ayer te hicieron una pregunta, ¿qué preferías entre NIRS, BIS, cierto? Te hicieron varias preguntas. Ahorita te escuché que uno debería tener las dos, ¿cierto? Sin lugar a dudas. En la práctica diaria, ¿lo haces con los dos o en pacientes seleccionados o a todos les pones BIS y en seleccionados pones NIRS? Y cuando los utilizas juntos, ¿cómo los correlacionas? ¿Se ve alguna correlación o cómo los utilizas? Pues obviamente miran cosas diferentes, pues, ¿cierto? Sino que como tener la posibilidad de en todos ponerle las dos, o en algunos los seleccionas, y cómo lo interpretan los dos. Ve, la verdad, vos sabes que en la práctica es muy fácil para nosotros decir, ah, sí, yo le pongo esto a todo el mundo. Eso no es verdad, yo no le pongo esto a todo el mundo. Y ves que además el monitor a veces no está en todas las salas. Nosotros tenemos varios monitores que hacen las dos cosas, ¿verdad? Entonces, siempre lo hacemos, por ejemplo, en pacientes complejos, médicamente muy difíciles, ponemos los dos. Cirugía de aorta, siempre. De esos, por ejemplo, esas cirugías por segunda ocasión, que son de todo el día, lo hacemos. Pacientes que tienen riesgo alto de lesión renal, ponemos el NIRS atrás. Siempre usamos, cuando se canula femoral, siempre usamos NIRS en la pierna. ¿Sí? Esas son como las situaciones en que lo usamos. ¿Lo podríamos usar más? Sí, claro, claro. No tenemos los monitores en todas las salas, pero en todas las salas de cardio sí hay monitores para los dos. A mí me gusta solo los dos por razones, digamos, académicas y porque me gusta tener el número, me gusta ver el número ahí. Me parece que todos los anestesiólogos lo que hacemos es mirar números en la pantalla y pues mientras los tengamos, eso es información y es información que nos puede ayudar en algún momento, ¿sí? En todos los pacientes de cardio utilizamos BIS, no importa si es el caso más sencillo del mundo, en todos se usa BIS, es pues como regla general en el hospital. En todos los pacientes, el paciente tiene el monitor de BIS antes de la inducción anestésica y el asistente de anestesia nos pone todas esas cosas, o sea, el paciente está listo para eso. Cuando hacemos los dos, ¿sí? Normalmente no hay una correlación directa, porque vos sabes que el BIS se afecta con muchas de las cosas que yo pongo en la anestesia. Y el NIRS a veces mejora con la administración de la anestesia. ¿Me explico? Yo cuando le doy anestesia al paciente, el paciente está despierto, le pongo los anestésicos y el BIS va para abajo.
¿Sí? Pero cuando yo le doy anestesia a la mayoría de los pacientes, el NIRS va para arriba, porque yo incremento la cantidad de oxígeno que le estoy dando al paciente, porque yo no voy a dejar que ese paciente se ponga hipotenso, entonces administro una infusión de fenilefrina, le subo la presión de perfusión y eso va para arriba. Y eso tiene una correlación directa con la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ellos no van de la mano. Eso sí, en un paciente que tenga un problema de flujo cerebral severo, los dos ahí sí van de la mano y van para abajo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que yo creo que los dos monitores son muy útiles, porque ellos en condiciones normales no tienen nada que ver el uno con el otro, pero cuando la complicación se presenta, ¿sí? El flujo sanguíneo desaparece, las dos cosas tienen que disminuir, la saturación cerebral y la actividad neuronal cerebral. Y cuando esas dos cosas pasan y los dos van juntos, vos no solamente no tenés dudas, las dos cosas te están afirmando que hay un problema grave, que algo está pasando y que algo tiene que ser resuelto. Sí, claro. Cuando en tromboendarterectomía pulmonar usó NIRS y BIS juntos, en el momento que entras en la hipotermia profunda y en el paro circulatorio total, vos estás con el NIRS, con el BIS prácticamente abajo, 2, 3, 4, y tenés el NIRS, cuando empezás el paro, empezás el NIRS con 65, ¿cierto? Y en la medida que el tiempo de paro va pasando, vos empezás a ver cómo la curva va cayendo, pero el BIS no te cambia. O sea, ahí son dos momentos diferentes, ¿cierto? Pero son útiles los dos para definirte que tenés el cerebro protegido, pero que es hasta cuándo lo vas a tener ahí. Y la otra parte es, si yo tengo un exceso de anestesia, y el BIS lo tengo muy bajito, yo no necesariamente, a no ser de que esté estando en una hipotensión, que puede ser que yo tenga una anestesia más de la cuenta, pero el paciente está normal, el uno no afecta al otro. Y de hecho poner a veces, en una mujer, por ejemplo, poner los dos monitores es muy difícil, porque uno puede tener calvos, ¿cierto? Pero las mujeres que ahí no son calvas. Entonces una forma que yo encontramos en esos días es que ponemos el NIRS frontal y lo ponemos en la nariz, en el puente de la nariz el primero, el segundo y el último lo volteamos y lo ponemos en el punto que corresponde. Funciona. Sí, funciona súper bien, ¿no? Nosotros también lo hacemos. Lo ponemos aquí en el maxilar superior y la onda se transmite de una forma muy real y da número. Sí, muy bien. Bueno, ya para... El NIRS acá. El NIRS lo ponemos acá, derecha izquierda. Pero el BIS ponemos el primero el puente nasal, ¿cierto? Que es como el número 3 queda aquí, el que tiene las dos bolitas y el palito lo ponemos aquí, y el segundo, tercero, y volteamos el cuarto para acá. Bueno, Chamo, yo creo que ya última pregunta, pero este concepto que quede claro, vos dices en la charla, el NIRS el BIS puede caer por debajo de 40, que es lo esperado cuando uno con la dosis de inductores o está sobrepasado en profundidad anestésica. El punto a tener en cuenta, cuidado, es cuando el BIS cae por debajo de 40 asociado a hipotensión. Ahí es cuando tenemos que estar alerta y estar con cuidado. Cualquier caída del BIS, digamos ya en el transoperatorio cuando pasó la dosis de inductores y vos estás en 0.6, 0.7 MAC, pero el BIS te está cayendo, siempre relacionarlo con la parte hemodinámica, no solo es profundidad anestésica, parte hemodinámica. Perfecto. Pero yo tengo una pregunta, Mauro, a vos que sos especialista y que hiciste tu cosa de neuroanestesia y te gusta el neuromonitoreo. El uso, si bien es cierto que a la gente hoy en día, la pregunta es la siguiente: si yo utilizo infusión de propofol dicotiva en cirugía cardíaca, no con remo, sino con fentanilo, yo puedo lograr el mismo grado de protección cerebral y disminución del consumo de oxígeno que si yo utilizara el bolo de 2,5 miligramos por kilo para el caso de requerir un protector. Pues, o sea, puedo lograr la misma disminución del consumo de oxígeno en infusión continua o necesariamente tengo que poner. Profe, no le miento. Yo no sabría, yo me imagino, yo no he leído la respuesta a esa pregunta en ninguna parte,
Yo no he leído la respuesta a esa pregunta en ninguna parte. Pero si usted tiene una infusión de propofol, la infusión de propofol le garantiza a usted supresión de la actividad neuronal de forma continua. Un bolo no. Un bolo apenas pasa una vida media del medicamento, usted empieza a tener nuevamente actividad cerebral sin ningún problema. ¿Puede ser peor el bolo entonces? Es que hay un problema muy grande. La gente cree que… Vea, eso es una discusión muy interesante. El propofol en infusión, la mayoría, cuando yo le pregunto a un residente qué produce el propofol a nivel cerebral, ¿vasodilatación o vasoconstricción? ¿Qué creen ustedes? Pues, ¿qué produce el propofol cuando yo lo administro? ¿Perdón? Dilatación. Dilatación. Todo lo contrario. Produce una vasoconstricción cerebral intensísima. Qué bruto. Es más, ustedes, el propofol tiene una cosa buenísima que se llama acoplamiento metabólico consumo. ¿Qué quiere decir eso? Usted pone el propofol e inmediatamente el cerebro, que es una maquinaria poderosísima a nivel vascular, detecta que usted ya no está consumiendo oxígeno. Piensen en esto tiene razones evolutivas. Perdón por irme como tan por las ramas, pero ojalá me entiendan este concepto. El 25% del oxígeno que ustedes se consumen se lo come el cerebro. Eso es mucho, eso es demasiado. Porque cuando nosotros empezamos con actividad muscular, a ir al gimnasio, ir al trabajo, movernos, el consumo que le estamos imprimiendo a la economía en general es muy alto. Y el cerebro no deja de consumir el 25%, él sigue tragando todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace el cerebro para ahorrarnos cosas? Para ahorrarnos, digamos, oxígeno. Cuando usted está utilizando una parte del cerebro muy intensamente, ¿sí? Otras partes del cerebro que no están utilizando ese oxígeno se cierran, ¿sí? Y eso se llama, es el mismo vasoconstricción cerebral selectiva, que es lo mismo que tiene el pulmón cuando hace vasoconstricción pulmonar hipóxica en un segmento, por ejemplo, que tiene una neumonía. ¿Para qué? Para evitarnos el shunt, para evitarnos el cortocircuito, para evitar que más sangre sin oxígeno llegue al lado izquierdo. Perfecto, todo está entendido, es el mismo mecanismo acá. Cuando yo le administro una dosis de propofol a un paciente, usted está apagando todo el cerebro, toda la corteza, pues, no todo el cerebro, toda la corteza. La corteza es la que más oxígeno consume. Cuando usted apaga la corteza, los vasos de la corteza interpretan, aquí nadie está trabajando, cerremos todo. Y cierran y producen vasoconstricción pulmonar. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando utilizan TIVA en un paciente que tiene un problema focal o una enfermedad aterosclerótica severa o una estenosis carotidia severísima, o ustedes tienen… ¿Por qué? Porque si ustedes le colocan una infusión de propofol a ese paciente, le barren el CO2 y ese paciente tiene un problema de una circulación limítrofe en algún sitio cerebral, ustedes tienen una lesión cerebral garantizada, ¿sí? Que sea significativa o no, pues eso yo no lo sé, porque pues de dónde es la lesión, qué extensión, pero piensen en eso. El propofol produce una vasoconstricción pulmonar intensa, diferente a los halogenados a nivel cerebral que por debajo de un MAC no cambian teóricamente la autorregulación y siguen manteniendo ese balance y lo más importante, la respuesta al CO2 normal, que es otra cosa que es muy importante que nosotros tengamos claro y que de verdad ya en los fellows, a muchos fellows de cardio uno les pregunta, explíqueme en qué consiste el pH stat y el alfa stat, y muchos no saben decirle a uno ¿qué es eso? ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en neuroprotección. Pero ya nos salimos completamente pues, del tema de acá, pues, pero es más o menos así. Entonces, sí. Si yo uso propofol, vas a llevar a un paciente a un arresto circulatorio. Sí. Sabes que tu paciente va a arresto circulatorio. Cirugía de aorta, lo que quieras. Una de las formas es en el arresto, antes del arresto, se recomienda poner pentotal o propofol en un bolo X. La pregunta es, si yo desde el principio de la cirugía empiezo a utilizar propofol a unas dosis más bajas, estoy logrando el efecto de disminución del consumo de oxígeno neuronal con ese propofol y puedo no requerir el bolo, sino seguir al paciente en eso. Suena completamente razonable. O yo, pues sí. Es que en estos días tenía una discusión en ese sentido con otro compañero porque me decía que yo iba a mantener más tiempo la supresión neuronal que si yo usaba el bolo. Y que
muy difícil saber si una cosa va a ser más dañina que la otra. Muchas gracias, muy queridos a todos. Mauro, a ti muchas gracias y qué buena discusión. Bueno, siguiendo con el programa,